Hola a todos. Bueno, en el tutorial de hoy os voy a mostrar cómo hice esta acuarela, ¿vale? Es una acuarela de la Piazza del Popolo en Roma, está dibujada a contraluz, entonces digamos que los edificios no necesitan mucho detalle para ser entendibles, los pintamos como grandes masas de sombra y simplemente generando cierta atmósfera ya podemos contar un poco cómo están hechos estos edificios, ¿no? No hace falta mucho detalle, ese es el mensaje. Para mostraros eso voy a hacer un boceto previo en el que voy a hacer una masa de color en el que voy a separar simplemente luz y sombra sin meter ningún tipo de detalle, simplemente con grandes masas de color, para que veáis que lo importante en una acuarela de este tipo no es tanto que todos los detalles sean perfectos, sino entender bien cómo es, digamos, compositivamente la imagen en la relación de masas de los distintos elementos que la componen, ¿no? En este caso, con una pintura a contraluz, las grandes masas se corresponden básicamente con la separación de luz y sombra. Así que voy a hacer un boceto en el que voy a separar luz y sombra de una manera muy evidente y veréis que simplemente con esa separación de luz y sombra y sin meter ningún tipo de detalle la acuarela ya funciona, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Tengo aquí la imagen de referencia. La voy a poner aquí. No sé si se ve. No se ve. La voy a poner aquí. Vale. Bueno. Voy a hacer esto monocromo. Prácticamente sin dibujo previo. Se podría hacer sin dibujo previo. Voy a hacer simplemente un boceto para marcar la ubicación de cada elemento de la acuarela, pero sin meter nada de detalle. Bueno, voy a usar esta. Vale, bueno, pongamos que la acuarela va a ir aquí. La acuarela, el boceto. Bueno. Me estoy marcando únicamente los volúmenes principales, sin preocuparme mucho del dibujo. Aquí va esto. Y aquí iría el otro edificio. Bueno. No me he preocupado de definir absolutamente nada. O sea, si os fijáis, todos los detalles que he metido son súper sencillos. O sea, he hecho esto es un círculo, un triángulo, un rectángulo. Solo he metido las líneas de fuga de las calles, ni siquiera pongo las ventanas. Otra vez un círculo, un triángulo, un rectángulo. Y aquí pequeño rectángulo, y, o sea, todo muy simplificado. No me interesa ahora mismo meter nada de detalle, ¿vale? Aquí, bueno, haré esto un poquito más largo. Vale, voy a coger simplemente una tinta neutra. O mejor voy a coger un poquito de azul ultramar y siena tostada. Me fabrico un color, un gris, ¿vale? Necesito bastante pigmento porque tengo que poder hacer toda la mancha. Y veréis qué sencillo. Aquí venimos con esto, aquí con esto. Aquí tenemos esto.
aquí es donde está la gente. Voy a meter una sombra aquí abajo, simplemente para tenerla como borde con la gente. El borde con la gente lo hago así, que quebrado. ¿Para qué? Para tener luz reservada para esa zona. Aquí tenemos el edificio. No voy a meter ningún detalle, ¿vale? Solo voy a hacer una mancha de luz y sombra. Simplemente cuando llego donde van las personas, hago este borde así quebrado. Pero nada más. Pum, 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 pum. No me interesa meter ningún detalle. Tampoco me importa si cometo algún error interpretativo, en fin. La misión ahora simplemente es que veáis cómo lo más importante aquí es separar bien luz y sombra y ya está. No estoy metiendo nada de atmósfera, no estoy haciendo nada. Simplemente separar luz y sombra. Vale. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a meter otra sombra. Esta sombra no está ahí, me da igual, me la estoy inventando. Me viene bien. Y aquí otra vez igual. Fijaos que no he metido absolutamente ningún detalle, ¿eh? Y aquí otra vez, sombras así. Vale. Con esto la acuarela ya funciona. Simplemente he hecho una traslación a luz y sombra de lo que teníamos aquí, aquí. Luego ya esto, si quisiéramos, le podríamos meter detalles, ¿no? Vale, luego, yo a esta acuarela le quiero dar una sombra diferente, ¿no? A lo que hay. Pues por ejemplo, aquí puedo poner 2 coches. Pongo 2 coches, los voy a dejar simplemente así marcados. Ya sabéis que los coches con dejar marcado el salpicadero van a funcionar. Se ve un poquito de luz abajo. Y aquí voy a meter sombra. Y una sombra de cierre aquí abajo. Vale. Y esta es mi acuarela. Es una separación de luz y sombra de lo que voy a hacer luego en la acuarela posterior. Yo ahora si quisiera ya podría meter algunos detalles, pero fijaos cómo con esto ya funciona. Y no he hecho nada. Lo único que he hecho ha sido separar luz y sombra. ¿Que queremos meter más detalle? Pues luego ya podemos ponernos con ello, ¿no? Podemos empezar a meter algunas ventanas. Aquí hay algunas chimeneas y cosas así, ¿no? En estas ventanas, chimeneas. Podemos oscurecer algunos elementos, pero esto ya es el trabajo posterior de detalle. Pero mi mensaje es, si metemos el trabajo previo de luz y sombra bien, lo que hagamos ahora después le va a hacer que la acuarela baile un poco más, que suba un poco más. Yo normalmente cuando hago estas masas las hago con atmósfera, para que no sea un dibujo plano, ¿no? Pero quería mostraros como simplemente con la luz y la sombra esto ya funciona. Y luego ya el resto es detallar, detallar, detallar. Pero detallar hasta donde uno quiera, ¿no? No hay que volverse loco porque la acuarela ya funcionaba solo con la luz y la sombra, la separación de luz y sombra que habíamos hecho, ¿no? Ese era mi mensaje. Y luego también quería que vierais cómo cuando tenemos una escena como esta,
podemos tomar decisiones como reservar luz en algunos sitios donde no las había, ¿no? Y cómo eso enriquece un poco la composición. En fin. Creo que os hacéis una idea. Y ahora podría meter las personitas. Esto ya es el trabajo luego de ir metiendo detalles y demás. Pero la acuarela ya funcionaba y ese es el mensaje, ¿vale? Esto ya es un trabajo posterior de ampliar la información que hay en la acuarela. ¿Veis cómo ya funciona? O sea, bueno, como ya funcionaba y ahora lo único que hemos hecho ha sido activarla un poco más, pero el mensaje es: centraos en las grandes masas que separan luz y sombra, que si eso funciona, la acuarela va a funcionar luego bastante bien. O sea, ya es luego un tema de dónde piensa cada uno que están los detalles más ricos y que quiere incluir en la acuarela y cómo ir metiéndolos y luego ya jugar con color y atmósfera y ese tipo de cosas, ¿no? Pero si tenemos la separación de luz y sombra bien entendida y compositivamente bien armada, la acuarela va a funcionar muy bien. Bueno, sin más, este era el paso preliminar, simplemente para que podáis luego afrontar la acuarela y con el color, que es más compleja, entendiendo que lo más importante es que el contraste luz y sombra funcione. Los detalles son cosméticos. Si lo que tenemos armado previamente funciona bien, la acuarela va a funcionar bien. Y no me he preocupado mucho de la perspectiva. Sí, pues hay perspectiva aquí metida, pero ni siquiera está bien hecha. Al final, la única norma aquí es que esto converge de esta manera y las ventanas un poco siguen esa lógica hacia allá. Aquí no he metido prácticamente nada de perspectiva. No me he preocupado de hacer un dibujo perfecto, porque lo que funciona bien es la separación de luz y sombra. Luego ya yo puedo venir aquí directamente con el tubo para meter algunos detalles si quiero, o los podría haber reservado a la hora de hacer la sombra. Podría haber ido reservando algunos detalles en las masas. Yo podría haber hecho esta gran masa sin haber cubierto todo para reservar alguno de esos detalles previamente, que estoy metiendo ahora con la pintura del tubo, ¿no? Bueno, haced este boceto previo, practicad esta manera de pintar, de bloquear las grandes masas de color antes de empezar, entender el modelo, entender lo que vais a pintar. Todo lo que practiquéis haciendo este tipo de bocetos luego os va a ayudar después, porque es una información que ya tenéis en la cabeza. Así que practicad este tipo de bocetos. Son grandes herramientas de estudio que luego cuando hagáis una pintura más grande os van a ayudar mucho para ir con mucho camino hecho, ¿no? En fin, un abrazo y buena suerte. Muy bien, habiendo visto el boceto, aquí veis cómo hizo el original. Lo primero que hago es establecer una capa base de color luz para toda la acuarela en general. Poco a poco voy metiendo algunos detallitos en los edificios de las calles aledañas.
Me invento una sombra diferente que no existe en la imagen principal, pero que me ayuda a generar contraste con los edificios más importantes, ¿no? Que son las dos iglesias. Las iglesias las hago con un lavado de color, un gris cálido, que voy variando la composición de color, le añado más azul o más amarillo en función de cómo quiero generar atmósfera, ¿no? en esta imagen. Cuando llego a donde están las personas abajo, me cuido mucho de dejar pequeños huecos, de hacer una línea quebrada para poder tener luz reservada para las cabezas y los hombros de las personas. Empiezo con los coches por el lateral, empiezo a pintar personas, que lo hago intento que sean colores vivos, azules, rojos, para generar un poquito de vibración en el color. Las piernas son oscuras, son negras, son cortas, y digo cortas, son finitas y una más larga que otra para generar movimiento. Y cierro la composición en L con una gran sombra que va derecha e izquierda por abajo. Finalizo metiendo un poco de luz directamente cogiendo pintura del tubo de blanco titanio para generar luz en cabezas y hombros, y ya está. Es una acuarela que parece muy compleja, pero que se puede hacer de forma sencilla.